Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Fines de año. Sí, un año donde festejaste 30 años de periodismo. Gracias. Acá, Festejé en este 30 años. lugar. Aquí, en la Federación. Felizmente vos estuviste con tantos amigos. Arrancamos allá por el 82. En realidad con La Voz, pero también con un periódico mural, porque no había ningún tipo de libertad de prensa. Entonces hacíamos un mural y lo salíamos a pegar con la información que correspondía al ciclo dictatorial. Creo que ese tipo de información en China se usó muchas veces. El Tatsepao. Así se llama, sí. Así se llama, sí. Pero no sabíamos nosotros. Nosotros dijimos, llevamos las denuncias a los medios. Y decían, no, esto no va, esto no va. Eras un ingenuo. Claro, entonces agarramos y lo hicimos. Ya que hablas de ingenuidad, una de las ingenuidades que vienen desde el republicanismo, los republicanos, esos que adoran la Constitución y la violan cuando gobiernan las Como los que estaban en ese momento. Exactamente. Hablan de la independencia del Poder Judicial. Y todo el mundo sabe de que sobre el Poder Judicial, sobre todos los poderes, se hace lobby. En el caso de la ley de medios, el gobierno hace lobby sobre el Poder Judicial y Clarín hace lobby sobre el Poder Judicial. Yo tengo la sensación que esto que estamos viviendo puede servir para barajar y dar de nuevo. No sé cómo lo ves. Pero, ¿vos te acordás? Yo sé que no es comparable porque por ahí un servicio civil está bastante bien. Pero el caso Carrasco, ¿no? Entonces, qué doloroso, qué duro, la familia, el pibe. Ahora, sirvió para decir, bueno, basta. Ya no maltraten a nuestros chicos, no jodan más con esto. Yo tengo la sensación que estas determinaciones del Poder Judicial pueden servir para decir, bueno, ya está bien. El problema no es ni la Cámara Civil y Comercial, Claro, ni el juzgado número 1, ni fulano ni mengano. Loco, el Poder Judicial en la Argentina es un poder oligárquico al servicio de los intereses concentrados. Hay que barajar y dar de nuevo y hacer otro Poder Judicial. Vos sabés que un filósofo sofista, 400 años, es decir, 4 siglos antes de Cristo, acá nomás, ¿no? 4 siglos antes de Cristo, Protágoras era un filósofo al que Platón dedicó uno de sus diálogos y decía, la justicia es lo que el hombre poderoso dice que es. La justicia es lo que el hombre poderoso dice que es. Y nosotros más acá, en el Martín Fierro, acordate que dice, la ley es tela de araña y a mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Exactamente. ¿No? Y entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo no sé? Sobre todo los poderes existen presión de intereses. Decir esto es casi descubrir el agujero al mate, realmente no, es un perogrullo decir una cosa así, ¿no? Y sin embargo, vos ves a los republicanos abrirse el pecho y decir, qué barbaridad. Las leyes, las instituciones. Está bien reivindicar a los sofistas, porque la historia ha sido injusta con ellos, ¿no? Hay ciertos argumentos que vale la pena considerar. La justicia es lo que el hombre poderoso dice que es. Es buenísimo. Es una frase. Es buenísimo. En realidad eran descriptores y a veces se confundía la descripción de una realidad con una afirmación. Algo que nos pasa a nosotros periodísticamente, porque hay algunos muy verticales que consideran que si uno describe la realidad, en realidad la está aplaudiendo, per se, ¿no? Pero Hugo, creo que va a haber un barajar y dar de nuevo, creo que se avecina un 2013 distinto. Creo que ha sido un 2012 raro, ¿no? En el cual arrancamos con una crisis internacional muy fuerte, perspectivas de decrecimiento y al mismo tiempo hubo un sostenimiento del crecimiento nacional. Pero hubo problemas con los precios de los productos, hubo problemas con los techos paritarios relacionados con los precios de los productos y también con las asignaciones y las jubilaciones, que por supuesto, como bien dijo Cristina, son bombardeadas por los que no hicieron nada por ellas, pero al mismo tiempo nosotros no vamos a dejar de señalar, son insuficientes. Creo que el mundo da cuenta de un momento difícil, el sur del continente no, pero vamos a seguir apostando para que sea mejor. Sí, ya que hablaste del sur del continente, indudablemente el tema Chávez es realmente preocupante. Se sabe de la enfermedad grave que aqueja al presidente, pero ahora daría la impresión, a través de las propias declaraciones de Hugo Chávez, que la situación ha entrado en un tramo
más complicado aún. ¿Pensás que es insustituible? Yo no sé si es insustituible, porque aquella famosa frase que el cementerio está lleno de personas insustituibles, así lo ha demostrado la historia, pero que la historia es diferente en Venezuela, en América Latina, con Chávez o sin Chávez, eso no me cabe la menor duda. No se termina la historia con la finalización de Chávez, pero que el camino a recorrer tiene diferencias, tiene diferencias. Es probable que a los 20, 30 años de la Revolución Cubana se pudiera decir lo mismo de Fidel, ¿no? La revolución está en marcha, pero hay una figura señera que... Las estructuras son diferentes. Ahora, igual yo tengo confianza, no en Venezuela en particular, aislada, sí en el UNASUR. Creo que Brasil y Argentina, no digo que relevan la importancia conceptual de Chávez, pero tienen una potencia muy fuerte desde su PBI, su cultura, su desarrollo político-industrial. Claro, pero justamente Chávez ha sido fundamental para Cuba, por ejemplo. A una altura de los acontecimientos, Chávez ha venido a reemplazar lo que fue en materia de abastecimiento energético, lo que significaba la Unión Soviética en otro periodo de la historia. El país más poderoso en reservas de petróleo. Claro, sí. De manera que, además, en Venezuela existe una oposición fuerte, unificada en la última elección. No ha habido, y acá lo añoran, Mariano Grondona, por ejemplo, dice, ¿cuándo habrá un Capriles argentino? La necesidad de unificar desde esa visión la oposición en la Argentina. Y bueno, la verdad que a la oposición no se le cae una sola idea en la Argentina. Lo único que son comentaristas de las cosas que hace el gobierno. Y la Corte. Y la Corte, bueno, sí. Me llamó la atención Victoria Donda apoyando las determinaciones en contra de la ley de medios, ¿no? Y argumentando que eso estaba justificado por la independencia de la justicia. Creo que es un paso en falso innecesario. Me da la impresión que ahí lo hay mismo pasa pasos. con el Frente Amplio Progresista en general, salvo excepciones. Creo que fue la semana pasada que estuve en el Teatro Metropolitano y había un acto realizado en función de la isla de Marchi. Yo creo que ahí el gobierno se equivoca absolutamente con el tema de la isla de Marchi y es un golpe a un sindicato como el de Dragado y Balizamiento. Lo que sucede es que con la ruptura del gobierno con la CGT de Hugo Moyano se ha roto las alianzas que esa CGT tiene, y donde había gente antes de Carta Abierta o funcionarios del gobierno, hoy lo ves a Pino Solanas y a Claudio Lozano. Ahora, Claudio Lozano, que hablaba para la Tribuna, decía esto que pasa con el tema de los fondos buitres, nosotros ya lo veníamos anticipando, porque si acá no se estableció cuál era la deuda legítima de la ilegítima, esto era inexorable. Y cuando uno lo escucha a Claudio Lozano, y al mismo tiempo su referente a candidato a presidente de la Nación, Hermes Vines, dice que hay que pagarle a los fondos buitres, uno dice, ¿de qué están hablando estos muchachos? ¿Cuál es la seriedad del planteo? Claro. A su vez, Pino Solanas, con esa capacidad tipo Fidel Pinto que tiene de sacar cifras de la galera, dijo que desde el año 83 a la actualidad el país pagó 270.000 millones de dólares. No dice qué fuente tiene, nada, él tira una cifra, digamos. Yo lo veo complicado porque son parámetros que no se pueden corroborar en la realidad, lo que dice la oposición, no guardan coherencia interna de discurso, lo cual es importante, y no consideran el trazo grueso del proyecto nacional. ¿Cuál es la objeción que uno le puede hacer a Hugo Moyano? Las paritarias siguen estando, la asignación sigue estando, las jubilaciones siguen estando, el crecimiento del PBI, a pesar del deterioro, sigue estando, y podés tener un puñado de diferencias. Te digo, Hugo, uno discute con un funcionario. A mí me tocó ser funcionario 2 veces en este gobierno, con Derechos Humanos, con Eduardo Luis Duhalde y en TELA. Vos te peleás con un funcionario porque hay cosas que no vas a hacer, aunque algunos funcionarios quieran. ¿Y qué haces? Te vas y pasás a la oposición. Es una locura. Jaureche, cuando se va Miguel Miranda y viene Morales, ¿qué hace? Sigue apoyando desde el retiro, no sigue apoyando
desde una situación crítica, opositora, negativa, no plantea un cuestionamiento que lo posicione junto a gente que podría haber estado cerca de él. Moisés Levenson, ¿no? Algunos dirigentes que tienen su trascendente, Crisólogo Larralde. Agarra y dice, bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con esto, pero sigo para adelante. Yo hubiera esperado ver a los sindicatos, a las conducciones sindicales en la Plaza de Mayo el domingo, diciendo, bueno, en esto diferimos, pero los 29 años de democracia, este proyecto nacional y popular, lo defendemos más allá de las discrepancias que tenemos con tal o cual dirigente. Ya que hablaste del acto, el tema de Plaza de Mayo, ¿viste organizaciones, viste gente individualizada como de empleados de comercio, de sanidad, de la construcción? Es decir, de los sindicatos que teóricamente corresponde a la CGT que apoya al gobierno. Vergonzoso. La ausencia, no de los trabajadores que estaban ahí, la gente estaba ahí, sin duda, y eran trabajadores, no eran. De las conducciones, vergonzoso. De Caló, de Martínez, de Moyano, de todos, de uno y de otros. Sí. Bueno, Moyano no iba a ir. Salvo, debo decir, que se viene manteniendo la CTA. Yasky trajo sus banderas, trajo su gente ordenadamente y sigue manteniendo un camino que no se descuide la CGT con respecto a la capacidad de aglutinamiento de determinados sectores gremiales. A la otra CGT, la otra CTA, Micheli tiene expresiones de una pirotecnia verbal. Una pirotecnia verbal, vamos a una guerra nuclear, dice, en los próximos 3 años. No se entiende bien lo que quiere decir. ¿Y para qué, además? ¿Para lograr qué? ¿Cuál es? Del gobierno de la Federación Agraria, de la sociedad rural. A mí me llama mucho la atención. Y el otro tema está relacionado, además de para qué, con qué, ¿no? El tema de la pirotecnia. Uno dice, bueno, que estaba viendo el campeonato del Lobo. Yo le puedo decir, Gimnasia viene bien para ascender. Ahora, si yo digo, Gimnasia viene bien para ganarle a Barcelona, claro, tenemos cierta dificultad de interpretación. ¿Con qué Micheli va a construir una nueva nación, un gobierno de los trabajadores? Sí, los actores sociales que no tienen un pequeño fragmento. Ahora, ¿qué te pareció el acto, el discurso? A mí el acto me encantó, lo disfruté, a pesar del calor. El discurso me pareció bueno, realmente bueno. Creo que fue un discurso de fondo. Sigue manteniendo, Cristina, ese tono industrialista relacionado con los derechos cívicos, una ida y vuelta permanente, que es letal. Es el populismo de centroizquierda que yo digo que gana todas las elecciones en la Argentina desde la sanción de la ley Sáenz Peña hasta el presente, y no hay con qué darle, y no emerge una vertiente superadora por izquierda de ese tipo de discurso. No me parece imposible pensar en una futura candidatura kirchnerista para la próxima elección presidencial. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, ese es un interrogante, ¿no? Realmente la visión del 2015 hoy me parece nublada todavía, ¿no? La verdad que yo creo que Scioli representa otra cosa y y mucho más, lo mismo Massa, ¿no? De manera que ambas vertientes hasta ahora dentro del kirchnerismo representan una contracara de lo mejor que ha tenido el kirchnerismo. Pero volviendo a lo de la plaza, me parece la diferencia que hubo entre esta manifestación y la del 8 de noviembre. Y en este aspecto, Jauretche, que murió un 25 de mayo de 1974, de puro patriota que era, murió un 25 de mayo. Un exagerado. Y hace ya, si no saco mal la cuenta, 38 años, tiene aquella frase que en la comparación entre ambas manifestaciones queda muy clara. Los pueblos no tienen rencores porque han recuperado derechos. En cambio, las minorías expresan su bronca porque han perdido privilegios. Y me parece que la diferencia entre el 8N y esta es que esta era una fiesta. Totalmente. No había rostros crispados. En la del 8N es la bronca, los rostros crispados. El odio. Y en esta
hay mucha gente que tiene buena memoria y recuerda de dónde partieron, qué les pasó en el 2001. En la otra manifestación, la del 8N, fíjate que la gente, las carencias que tienen son suntuarias. Si no pueden comprar todos los dólares que quieran, si no pueden viajar con la misma Y a veces comodidad, ni eso, ni a veces es el hecho de quiénes nos gobiernan, ¿no? Sí, exactamente. De manera que me parece que Jauretche, a medida que pasan los años, es cada vez más sabio, porque a los sectores sociales a que se refería son cada vez más estereotipos de sí mismos. A mí me llama la atención dos cosas. Una, la enorme cantidad de obras fílmicas relacionadas con el nazismo, ¿no? Y su reiteración en distintas instancias organizativas. Y la gran cantidad de obras que denuncian, señalan, analizan el 45 al 55, y sin embargo su reiteración. Es como que a nadie le importara nada, es como que a nadie le dijera, no te importa ser considerado un gorila del 55, parte de la Unión Democrática, no te importa ser considerado un nazi, ¿no? Que mata pibes, que mata familias enteras. Y yo le preguntaba a Wadi Calvo, uno de nuestros columnistas, ¿y qué pasó con toda esa obra filmográfica? Y dice, no, en realidad cada uno escucha lo que quiere escuchar. Se bloquea con respecto al otro mensaje y sigue para adelante. Yo creo que la Argentina no ha terminado de aprender lo que ha ocurrido porque los que tenían que aprender no lo han hecho. Se niegan a corroborar que han sido parte de la destrucción nacional durante 30 años. En el 45, Ramos, para describir lo que sucedía, citaba a César Pavese, que tenía una frase que me parece muy sabia, que decía, hay momentos en la historia que los que saben escribir no tienen nada que decir y los que tienen algo que decir no saben escribir. Exactamente. Pensé que uno de los compañeros de los cuales hablamos hoy, que es Abelardo Ramos, decía, la oleada de la historia es indetenible. En el momento de baja, si encontrás una pulga que te escuche, guardala en una cajita de fósforo y hablale a la pulga, porque nadie más te va a escuchar. Ahora, en el momento de alza, alza la voz, porque vas a tener miles que te van a escuchar. Sí, en los momentos de alza uno ve cómo vuelven a cobrar fuerza los clásicos del pensamiento nacional y la historia vuelve a ser una materia de discusión. En las materias de baja, la historia, es decir, el pasado, no se discute. Están tan subsumidos en la destrucción del presente que el pasado no es tocado. Por ahí arrancamos el año venidero con historia argentina. Bueno, ¿te gusta? Sí, cómo no. Un toque antes de arrancar con la actualidad. Dice, diciembre, el mes que más aumentan los picos de... ¿Te gustan las fiestas, Hugo? Mira, yo no soy muy fiestero realmente, ¿no? Sobre todo... qué sé yo, las fiestas de fin de año a veces son simbólicas en la medida en que el hombre ha fraccionado algo que no tiene posibilidad de ser fraccionado, que es el tiempo. Un día. Claro. Y en ese sentido tiene una especie de simbolismo. Incluso fíjate vos que uno se ve apretado y parece que el 31 de diciembre, más que el fin de año, es el fin de la vida en el planeta, porque todo hay que concentrarlo. Bueno, en 2012 se chocan los planetas. Ese es un argumento de los muchachos para salir con las chicas. El tema del 2012 se chocan los planetas. Ah, bueno, sí, pero era otra la frase. Ah, era histórica del Pachacuti y todo eso. No, vos sabés que a mí me gustan las fiestas. Sí, me gusta el clima. Felicidades, Hugo, igualmente. Y gracias por estar con nosotros, sinceramente. Y bueno, nos volveremos a encontrar. No, todavía tenemos un programa más. Tenemos un programa más la semana que viene, es donde vamos a traer un amigo común. Muy bien. Y lo saludamos, le mandamos un saludo a Néstor Grojowski, que nos acompañó una parte del año. Artemio López, a Daniel Glaspiga, el Capanga, nuestro productor, a Claudio Fortuna. Que es bueno tenerlo porque uno conoce un hincha de Atlanta, que es toda una... Y el del bar también. Ajá, bueno, conocés 2 hinchas de Atlanta, conocés toda la hinchada de Atlanta. ¿Verdad? José Luis Poncico, Carlos Zaira, así es. Sebastián Cidi, aquí está Norma Rosa Torello que nos acompaña. Mucha gente que colabora con La Señal y que ha colaborado en este periodo de grabaciones en distintas instancias, ¿no?
y que gozamos mucho. Y una de las cosas que disfrutamos tanto vos como yo es quedarnos a ver la señal fútbol y sí, escuchar sí. hablar de Las polémicas fútbol a los entre, queridos claro, amigos. Carlos y José Luis, la verdad que son verdaderas enciclopedias. ¿Se queda en primera River? Ah, sí, me parece que sí. Pero fíjate que es muy duro, que estábamos acostumbrados a ganar 1 de cada 2 campeonatos y ahora lo que pensamos es a ver cuántos puntos sacamos para no estar complicado en la tabla del descenso. Hasta la semana que viene, gracias por acompañar.